Gracias por estar en sintonía de Congreso Televisión. A esta hora nos enlazamos desde el despacho de la Presidencia del Parlamento Nacional. Estamos acompañados con el presidente del Poder Legislativo, el congresista Luis Iberico Núñez, para hacer un balance de lo que ha sido esta primera legislatura. Al término, ya sabemos que el martes último culminó precisamente. Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, presidente. Queríamos empezar preguntándole por qué tan difícil ha sido esta gestión, o digamos, cuál ha sido el trabajo en estos primeros 5 meses al frente de una mesa directiva de oposición. Yo no diría que ha sido difícil, pero sin embargo ha habido cambios. En efecto, es una mesa que nació desde la oposición, a diferencia de los 4 últimos años, y ello ha implicado que el Congreso, por ejemplo, marque bien su territorio, consolide su imagen de institución autónoma, independiente de otros poderes del Estado, independiente frente al gobierno central e independiente, por supuesto, frente al Poder Judicial. Y esto se ha traducido en que el Congreso ha cumplido cabalmente, y esta ha sido la parte quizás difícil pero necesaria, con su misión de hacer fiscalización y control político. Aquí hemos aprobado hasta 6 informes de comisiones investigadoras, algunos de los cuales tenían 2 o 3 años encarpetados. Por ejemplo, el tema de López Meneses. Es un tema que ya estaba ahí prácticamente en la congeladora, pero en este Congreso lo pusimos al debate y finalmente se aprobó el informe. Lo mismo ha sido con el informe Martín Belaúnde Locio, donde quiero destacar la forma en que Marisol Pérez Tello supo conducir esta comisión investigadora. Se investigó, se concluyó, se puso al voto. Y otros temas importantes que no necesariamente atañen al gobierno central o al oficialismo. Agua para Todos, por ejemplo, parte de los informes de la mega comisión también se discutió y se votó en este Congreso de la República. Y yo quiero destacar un informe muy importante, y aquí termino el tema de la fiscalización y el control político, aunque puedo referirme a muchos otros temas más, es el de la comisión que trabajó el tema de la penetración del narcotráfico en los partidos políticos, conducida por Rosa Mavila. Un buen trabajo que se concluyó y también se debatió y se votó en el Pleno del Congreso, y creo que es muy útil para todos los partidos políticos en general, y es fundamental para la democracia, para impedir que el dinero del narcotráfico entre a las agrupaciones políticas y por lo tanto gane espacios de poder en un país como el nuestro. Usted ha mencionado algo importante, presidente, y es que ha dicho que se ha recuperado la autonomía de un poder del Estado, que ¿de qué manera venía siendo vista en todo caso? Cuando usted agarra un informe y evita que se haga una investigación o que el informe se discute y lo frena y no lo pone en agenda, ahí está usted obstruyendo esa función de fiscalización y control político. Hubo, por ejemplo, mucha preocupación en el oficialismo cuando puse al debate y al voto que se le diera facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para que investigue un tema que era de conocimiento público, las agendas de la esposa del presidente de la República. Por Dios, ¿qué se pretendía? ¿Que ese tema no pase por el Congreso? Tenía que pasar por el Congreso. Y estaba ahí congelado, estaba en fiscalización, pero no se le daba esas atribuciones, pues acá se discutió y se le dieron las atribuciones en medio de una sesión muy complicada donde hubo de todo, pero al final ahí está la comisión investigando y espero que termine pronto para que este tema no penetre más esta etapa electoral. Ahí es cuando se recupera, pues, esa función de fiscalización que debe tener aquí y en cualquier democracia un Congreso. Y precisamente que usted trae a colación ese tema, digamos que ¿cuál ha sido la relación con el Ejecutivo? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido ahí viene el otro factor. Si bien nos propusimos desde que asumimos el cargo esta defensa del equilibrio de poderes, de la independencia del Poder Legislativo, también se planteó una relación de colaboración y mutuo respeto con el gobierno central, y la hemos tenido. He tenido conversaciones con el presidente de la República, hemos tenido lamentablemente una sola reunión de Consejo de Estado, pero eso lo convoca el presidente de la República. Había una muy buena relación, muy fluida con ministros de Estado y con el propio presidente del Consejo de Ministros, don Pedro Cateriano. Y cito un ejemplo para que lo recuerde el país. Hubo un momento en que se especuló y salió en la prensa acerca de las posibilidades
de un golpe de Estado, de un levantamiento. Fue el inicio, felizmente una cosa descabellada, pero en fin, creó una perturbación. Y desde este mismo despacho yo invoqué al premier cateriano. Apenas asumió el cargo. Apenas asumió el cargo, que se reúna con los representantes de los partidos políticos para aquietar las aguas. Y empezó una serie de reuniones del premier cateriano con los dirigentes de los partidos políticos y las aguas volvieron a su nivel. ¿Es el tipo de consensos que debería haber? Por supuesto que sí. El tener diferencias en una democracia es parte de este sistema. Pero en una democracia también se busca el consenso dentro de una relación de mutuo respeto. Y eso creo que ha sido algo que imprime esta primera legislatura. La relación con los ministros, con el gobierno, incluso con la bancada nacionalista, ha sido de respeto, por lo menos aquí la hemos respetado permanentemente y hemos logrado avances importantes. Mire, de las más de 100 leyes que hemos aprobado en el Parlamento, muchísimas de ellas han salido aprobadas por unanimidad o por alta aprobación. ¿Por qué? Porque aquí no es que yo haya puesto las leyes que me ha dado la gana al debate. Aquí se pidió a las comisiones ordinarias que me prioricen sus proyectos y a las bancadas parlamentarias que prioricen los proyectos. Hemos juntado las dos cosas, hemos visto dónde hay coincidencias y esos temas los hemos puesto al debate parlamentario. Por eso muchas de estas leyes han salido por consenso. Ha habido otras en las que evidentemente ha habido mayoría y minoría, porque no todo es consenso en un parlamento, también hay diferencias y también se han puesto al debate y han ganado pues las posiciones de la mayoría. El ministro Segura ha cuestionado un poco las últimas insistencias aprobadas, señalando que se trata de iniciativa de gasto, cuando el Congreso se conoce, se sabe que no tiene iniciativa de gasto. Yo creo que haya habido una exageración de un ministro con el cual siempre también hemos mantenido mucha comunicación. Se ha hablado de 26 proyectos del Congreso, en los cuales el Congreso ha insistido y que tienen iniciativa de gasto. Son 5 proyectos insistidos por el Congreso de la República, no 26. Es más, ni siquiera hay 26 leyes observadas, 11 leyes observadas de más de 100 leyes producidas por el Congreso. Así que no es cierto esto de que estamos acá haciendo un festival de gastos. Y le voy a dar un ejemplo de una iniciativa del Congreso que ha sido observada por el gobierno, y dígame usted y que me diga el público dónde está la iniciativa de gasto. La ley que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo para la prevención de la tortura. ¿Cómo puede una ley así ser observada por el Ejecutivo? ¿Dónde está la iniciativa de gasto, por Dios, en esta ley? Lo que pasa es que a veces se busca el quinto pie del gato y mover un papel ya significa iniciativa de gasto. No es así. Yo entiendo el papel del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que cuidar el centavo, pero le doy otro ejemplo para tener claro el asunto. El tema de las ETS. Gracias al Congreso, 2 veces al año, los trabajadores del sector público bajo el régimen privado van a recibir en su cuenta el aporte de las ETS, como debe ser. Que fue observado por el Ejecutivo. Que fue observado por el Ejecutivo. Mire, eso tiene el dictamen, la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, porque es un tema de equidad. No es posible que a un sector de trabajadores que están en el régimen privado sí les depositen y a los otros no. Segundo, eso permite que el trabajador del Estado gane intereses con las cuentas depositadas en el banco y no que se queden ahí, sabe Dios dónde. Y eso hace que se le pague puntualmente al trabajador, porque había demoras de meses, de medio año, de un año, para cumplir con los trabajadores. Pero en fin, la Defensoría del Pueblo. Segunda opinión favorable, la Superintendencia de Banca y Seguros, a favor de esta propuesta. Y tercero, y ahí viene lo importante, el Ministerio de Trabajo, que es del gobierno, opinó a favor de esta propuesta legislativa. Entonces tenemos al MEF por un lado y al Trabajo por otro. Por favor, pónganse de acuerdo. Y su propia bancada estaba de acuerdo. Entonces, acá hay una responsabilidad del Estado que tiene que previsionar cada año lo que corresponde a las ETS. Aquí no se está inventando un gasto, porque ese gasto ya está previsto. El trabajador es dueño de ese dinero que tiene que ser provisionado, y por eso el Congreso insistió, con toda razón, en este tema de las ETS. Y así como esta iniciativa, también han habido otras en otro sentido, reforma electoral, el tema, se han iniciado algunos debates, como pero por ejemplo, el debate del Código Penal. Por supuesto, el tema hemos aprobado la ley de partidos políticos, recién por insistencia también del Ejecutivo. Oiga, el tema del financiamiento a los partidos ya está hace rato en la ley, sino que se había dejado congelado por razones, creo yo, de no caer bajo las presiones de ciertos medios de comunicación y por lo tanto
había ahí una situación adversa para los partidos políticos, esto ya se aprobó, junto con otros temas que están en la ley de partidos políticos. Por ejemplo, subir la valla a las alianzas que participan en los procesos electorales. Ya se sube la valla y si no sacas más del 6 o 7%, te vas a tu casa, ¿no? Entonces, sí se ha aprobado este tema también por insistencia del gobierno y era algo que reclamaban todos, inclusive medios de comunicación, politólogos, la OMP, el jurado, todos reclamaban que se apruebe esta ley. ¿Quién se opone? El MEF. Entonces, no, pues acá hay que hacer prevalecer también un sistema democrático de partidos políticos. En el tema de la reforma electoral, hubo en algún momento, sí. Exacto, ha habido avances, pero en algún momento los organismos electorales también entraron al debate, entraron a la discusión. ¿De qué manera eso ayudó a precisamente poder sacar adelante iniciativas que, como usted lo menciona, estaban ahí, ¿no? Yo creo que los organismos electorales tienen que cumplir con su función electoral, ¿no? Han agarrado un protagonismo que a mí no me parece el mejor en estos temas, porque de lo contrario ya se constituirían también prácticamente poder legislativo. Al final hemos conversado, hemos allanado las cosas, ya no hay esa presión permanente para que el Congreso haga lo que al jurado considera que se debe hacer, o a la OMPE, con todo el respeto que me merecen el jurado y la OMPE, pero creo que este tema se debe dejar en manos de la sociedad civil, de la opinión pública y del Congreso de la República, que es donde se hacen las leyes, dejando de lado que son las mejores intenciones, por supuesto, de estos organismos electorales. Pero yo creo que se ha avanzado. Lo que pasa es que este tipo de temas no se pueden pues, poner al debate del último año de un Congreso, donde ya las bancadas hasta se han fraccionado, muchos congresistas están pensando en su reelección. El compromiso que debe haber es de que el próximo Congreso, en su primera legislatura, ponga sobre el tablero temas que han quedado pendientes, como por ejemplo la eliminación del voto preferencial. Pero eso no lo dejes para el final, eso ponlo al comienzo de un Congreso donde se pueda discutir con más tranquilidad este tipo de temas. En esta legislatura se ha sesionado incluso a veces hasta tres días por semana, ¿no? Sí, ahí se han quejado un poco algunos congresistas y tienen razón, ¿no? Martes, miércoles y jueves sesionando justamente para destrabar todos estos informes que estaban congelados. Informes finales de comisiones investigadoras. Así es, comisiones investigadoras, comisiones especiales, porque no podemos terminar con todo esto acumulado y guardado en la refrigeradora. Y también para dar leyes. Entonces, en ese sentido, hemos aprobado más de un centenar de leyes, muy importantes muchas de ellas, y quizá ahí podemos pasar al plano de las leyes aprobadas, que también es importante que lo sepa la opinión pública. Aquí una preocupación ha sido el tema social, no solamente el tema de la CTS o de la cuarta lista, que es el derecho que tienen a apelar los que han quedado fuera, a apelar, no se les está reincorporando. Que apelen ante la comisión, que va a ver el tema de los ceses colectivos y la comisión verá si les merece o no reintegrarse o no, pero en fin. También estaba desde el 2011, ¿no? Desde el 2011. Hemos aprobado, por ejemplo, la ley de protección a la mujer trabajadora contra los despidos arbitrarios. Hemos aprobado la ley contra el maltrato infantil y la humillación de los niños. Hemos aprobado inclusive la ley para proteger a otro miembro muy especial de la familia, los animalitos domésticos. Son 5 o 6 leyes que hemos aprobado en materia de protección de los niños, los adolescentes y las mujeres en este Parlamento, y hay un componente social, por lo tanto, muy fuerte en la agenda parlamentaria. Quedan, por supuesto, otros temas, pero los iremos viendo en la próxima legislatura. Pese a los esfuerzos, precisamente iba a preguntarle eso. ¿Cuáles son los temas que quedan pendientes? Hay varios temas en la agenda que nosotros hemos sabido priorizar y que los veremos, algunos en la comisión permanente. Se ha culminado igual la primera legislatura, queda una Por ejemplo, el ¿no? Código Penal. Ya el tema está terminado, el tema está en debate, hay que terminar de zanjar ya el Código Penal. No se pudo poner al final porque es un tema muy extenso que va a merecer un amplio debate y creo que apenas se inicie la legislatura va a ser el mejor momento para poder discutir un tema tan importante, porque lo que tenemos en materia penal es lo que muchos llaman un Frankenstein jurídico. Es un código penal al que se le han puesto parches, y al final el que roba un reloj tiene 5 años de prisión y el que mata a un individuo tiene 3 años de prisión. O sea, estoy exagerando, pero se dan cosas así, hay incongruencias en nuestro ordenamiento penal, no hay equilibrio, no hay ponderación, y me parece que ese es un tema que podríamos dejarlo para la segunda legislatura y va a ser muy importante para el país contar con un nuevo Código Penal. Y otra cosa que quiero invocar a los colegas de las diferentes bancadas: este Congreso tiene que elegir al defensor del pueblo. Dejemos que pasen las elecciones, muy bien, pero de ahí aboquémonos a elegir al defensor del pueblo. No estemos haciendo cálculo político sobre quién gana, quién entra a Palacio, quiénes van a ser los nuevos congresistas.
Este Congreso, me parece a mí, tiene esa responsabilidad y yo voy a impulsar dentro de mis posibilidades, porque el presidente finalmente no es el que toma la decisión final, la toman los congresistas, para que podamos elegir de una buena vez al defensor del pueblo y, si es posible, también a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Se ha dicho, congresista, que también quedaría temas pendientes de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, y hay proyectos enmarcados. Bueno, hay dos proyectos míos, ¿no? Sí. La ley de lobbies, por ejemplo, es un proyecto mío. Conflicto de intereses también, ¿no? Nepotismo, perdón, también es otra ley mía, que son algunos mejoramientos que se proponen para esas leyes, y una de estas leyes ha merecido inclusive la aprobación unánime del Consejo Nacional Anticorrupción, que le integran el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Entonces esos temas están pendientes, como también está pendiente el tema mal llamado de la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Lo que en realidad hay es una propuesta para duplicar las penas, que en la práctica es una imprescriptibilidad, ¿no? Pero ese tema también ha quedado en el tintero y creo debe abordarse en la próxima legislatura. Muy bien, satisfecho. Entonces, hay otro tema que quiero remarcar, donde tienen que ver mis amigos los trabajadores del Congreso. Hemos aprobado el Estatuto del Servicio Parlamentario. Mucha gente no lo comprende y aprovecho que la opinión pública nos está escuchando para decirles qué cosa es este famoso estatuto. Este estatuto es como la ley Servir para dentro del Congreso. Es el respeto, la consolidación de la carrera profesional, técnica de los que trabajan permanentemente en el Congreso. No los cargos de confianza, que siempre los va a haber. El servicio permanente del Congreso de la República. Es evitar que el Congreso de la República se convierta en la bolsa de trabajo de los que entran a manejar el Parlamento cada 5 años. Es darle su lugar a los servidores de este Parlamento que tienen 10, 20, 30 años de servicios y muchas veces son arrinconados para poder gente inexperta. Es poner también condiciones para los trabajadores. ¿Quieres ascender? Vas a dar un examen que va a ser abierto, vas a competir con gente que va a querer entrar de afuera y lo va a supervisar una universidad privada de alto prestigio. ¿Quieres prepararte? Estamos estableciendo que hay un instituto de estudios parlamentarios para que aquí se preparen los de adentro y los de afuera, como hay en el Banco Central de Reserva, que para postular ahí o para ascender tienes que seguir tus estudios. Es hacer una malla curricular. Si quieres tal puesto, esta es la malla curricular. Con esto tienes que llegar. Eso es muy importante y creo que va a significar un cambio trascendental en el futuro Parlamento, porque va a tener un grupo de gente permanente, más allá de cuál sea la mesa directiva de turno, cuál sea el partido de turno, un grupo permanente aquí, estable y fijo, que no se le va a poder mover por razones de cálculo político, de interés político o de padrinazgo político. Esto debió aprobarse, porque está en el reglamento, desde 1995, julio del 95. Estamos en 2015. Recién lo hemos aprobado y creo yo eso debe ser difundido para que la opinión pública sepa que estamos cambiando al Congreso desde su esencia, que son estos servidores a quienes tanto apreciamos y que muchas veces son maltratados. Así que esto es muy importante para el Parlamento Nacional. ¿Y por qué es importante, presidente, teniendo en cuenta entonces que el Parlamento no estaba incluido en lo que es Ley Servir, ¿no? Justamente, no está en Ley Servir porque hay que preservar la autonomía del Poder Legislativo. Ese es bastante sensible, ¿no? Pero tenemos que tener nuestras reglas de juego, y reglas de juego claras y transparentes. Entonces la carrera se hace en función a estas disposiciones, para los puestos que realmente necesita el Congreso de la República, no para meter a cualquiera por razones de favor político, de favor familiar o personal. Entonces esto va a ser muy importante porque le va a dar una estabilidad a la burocracia parlamentaria, que no es un mal término. Hay una burocracia, un personal especializado, la memoria permanente del Congreso Nacional, la experiencia que se tiene que apreciar. Esta mesa directiva colocó en cargos de este tipo a gente con experiencia. Antes, en cargos muy importantes, de alto nivel, que requerían mucha preparación y experiencia, eran ocupados por advenedizos, que al final te paralizaban en el Congreso y no sabían a dónde apuntar. Nosotros hemos puesto gente de acá de carrera. Y no me interesa si vino con el APRA, con el Fujimorismo, con Toledo, no me importa. Me importa cuál es su perfil, cuál es su línea de carrera y si va a funcionar o no en el puesto donde está. Y creo que eso se ha notado. Se ha notado que se ha dinamizado la administración del Congreso
y eso ha permitido dinamizar también la aprobación y la ejecución de leyes. Y ya finalmente, congresista, para ir culminando esta entrevista, ¿cuál sería ya la invocación para esta segunda parte de una nueva legislatura que se nos viene, la segunda legislatura del periodo ordinario que se nos viene, la invocación para poder seguir trabajando en consenso, en el anhelado consenso con las distintas bancadas parlamentarias? Saber que el Congreso es así. Aquí y en cualquier parte del mundo hay diferentes bancadas, hay diferentes partidos, hay diferencias. Si no las hubiera, no sería democracia, sería una tiranía, una dictadura absolutista. Hay diferencias. Y seguramente va a haber momentos de mucha confrontación política. Los hay en todos los parlamentos también. Pero esa es la esencia de la democracia. Diferencias con mutuo respeto. Y ahí está el tema de mi invocación. A mantener siempre el respeto al que piensa diferente, al que opina diferente o al que vota diferente. Respeto entre nosotros los congresistas. No se necesita levantar la voz ni golpear la carpeta si se tiene la razón, si se tiene el argumento. Hay que saber respetar que a veces uno queda en minoría y pierde. Y hay que hacer los máximos esfuerzos para buscar puntos medios, para buscar puntos de consenso. Y lo que rige para el interior del Congreso, para el interior de los 130 parlamentarios, rige también para una relación entre los poderes del Estado. Poder legislativo, gobierno central y poder judicial. Yo espero que este tiempo ya de Navidad un poco nos haga reflexionar sobre estos temas y que pensemos que lo mejor para el país es que se mantenga un sistema democrático, con diferencias pero con respeto, con diferencias pero con búsquedas de consenso. Eso lo va a saber apreciar el país y ahí no es que salgan ganando los congresistas, sale ganando esta institución que es el Congreso de la República, soporte fundamental de un sistema democrático. Muy bien, presidente, Gracias, muy gentil. Teníamos entonces al presidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico Núñez, haciendo un balance de lo que ha sido esta gestión al culminar este primer periodo de la legislatura. Hasta entonces es la información, los dejamos con nuestra programación habitual.